La verdad descubierta del profeta Jeremías, su llanto sagrado ante un juicio divino INMINENT en el tercer año del reinado de Joacim, hijo de Josías, la palabra del Señor vino a Jeremías, hijo de Hilcías, en la tierra de Judá. Jeremías, desde su infancia, había sido señalado por Dios como un profeta, un elegido para ser la voz de la verdad en un tiempo de profunda oscuridad y decadencia moral. Jerusalén, la ciudad amada, se encontraba sumida en la idolatría y la corrupción, un lugar donde antes resonaban las alabanzas al Dios Altísimo, pero que ahora era un eco de desesperación. Las murallas de la ciudad estaban rodeadas de voces que clamaban por ayuda, mientras que el silencio del arrepentimiento se hacía palpable. El templo, esa magnificente edificación que se alzaba como un faro de la gloria de Dios, parecía una cáscara vacía. Las oraciones de los fieles se convirtieron en meros murmullos insignificantes, sin pasión ni redención. Jeremías, con un corazón quebrantado, miraba a su pueblo y sentía un peso insoportable. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras advertía a aquellos que una vez habían caminado en rectitud que volvieran a su Creador. Volved a mí, oh Israel, suplicaba, y seré compasivo. Su clamor resonaba en cada rincón de Jerusalén como un grito de amor y desesperación, la presión de la inminente destrucción se sentía en cada esquina. Las fuerzas asirias y babilónicas acechaban, mientras que el pueblo, atrapado en su engaño, ignoraba las advertencias del profeta. A menudo, Jeremías se encontraba solo, incomprendido por aquellos que lo veían como un aguafiestas que solo traía malas noticias. Pero el llamado divino era más fuerte que su angustia personal. Yo sé los planes que tengo para vosotros, le había revelado el Señor en momentos de desánimo. Era una promesa que alimentaba su espíritu, un destello de luz en el oscuro panorama de Judá, mientras él caminaba por las calles polvorientas de la ciudad un día, la oscura atmósfera del lugar se intensificó. Aún hay tiempo, gritó en un momento de fervor, sus palabras fluyendo llenas de un anhelo profundo por la restauración de su pueblo. Pero el eco de su voz chocaba contra los corazones endurecidos, creando un dolor que chisporroteaba en el aire. Mientras caía la noche sobre Jerusalén y el viento arrastraba con él el polvo de los antiguos caminos, Jeremías se arrodilló entre escombros. Este lugar, que alguna vez vibró con vida, ahora era un campo de desolación. Sus lágrimas cayeron, un símbolo de su incesante lamento por la traición del pacto. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. En ese desolado terreno, Jeremías sintió que el cielo respondía, pero el eco distante de la misericordia de Dios permanecía sombrío en su corazón. La inminente calamidad presionaba, y su alma, desgarrada, luchaba entre la obediencia y el sufrimiento que presenciaba en su pueblo. El tiempo de la purificación estaba cerca, y en medio de su dolor, Jeremías comprendió que la verdadera esperanza no se encontraba en las piedras del templo, sino en el arrepentimiento genuino de su gente. Volvamos a la verdad y a la luz del Altísimo, imploraba, mientras la tarde caía sobre Jerusalén, dejando un rastro de misterio sobre el futuro de su pueblo. A la mañana siguiente, el cielo se cubría de nubes grisáceas, como si la creación misma compartiera el lamento de Jeremías. En medio de la quietud inquietante que precede a la tormenta, el profeta se levantó con la determinación renovada de trabajar en el llamado que su Creador le había encomendado. Salió de su hogar y se dirigió al templo, el lugar que aún albergaba la memoria de tiempos de gloria, un sitio donde las alabanzas a Dios solían resonar con poder. Así dice el Señor, ¿por qué han profanado mi casa? Clamaría ante las puertas del santuario,
donde muchos se congregaban, mas no para adorar, sino para seguir en su comercio y libidinosos deseos. El fervor de aquel día se manifestaba no solo en sus palabras, sino en sus gestos, sus manos alzadas hacia el cielo, buscando derramar lo más profundo de su ser en súplica. Los comerciantes, absortos en sus intercambios, respondieron con burlas, haciéndose eco de las voces que ocultaban la verdad. Aún así, la voz del profeta atravesaba el bullicio con la urgencia de un último llamado. Si no os volvéis, la justicia vendrá, y con ella, el juicio de Dios. Las palabras cargaban un peso divino, resonando en sus corazones, y algunos comenzaron a temblar. Sin embargo, otros, más endurecidos, lo miraron con desprecio, olvidando la gloria del Dios que había caminado entre ellos. «Eres solo un mensajero de malas nuevas», le gritó uno de ellos, un líder religioso en sintonía con la hipocresía que reinaba. «Los sacrificios son suficientes. El templo nos protegerá». Jeremías sintió que su corazón hervía, como el fuego en un horno, la chispa de la verdad ardiendo en su pecho. ¿Acaso no recuerda el pueblo que fue destruido Silo? Preguntó, recordando las antiguas advertencias de su Dios a través de los profetas pasados. El templo solo es polvo si se ha convertido en un refugio para la iniquidad. El pueblo se dividía, algunos comenzaron a murmurar entre sí, y algunos se acercaron a escuchar más atentamente, mientras otros se burlaban y se alejaban de aquel hombre de lamento. Pero entre la multitud, había escucha atenta. Desde la distancia, una mujer con angustia en su rostro se acercó, su corazón anhelando respuestas que el mundo no podía proporcionar. ¿Puede haber esperanza para nosotros?, preguntó con voz temblorosa. Jeremías, sintiendo la profundidad de su dolor, le respondió con suavidad: si buscan al Señor de todo corazón, si rinden sus vidas en arrepentimiento genuino, hallaréis perdón y restauración. Él es compasivo y lleno de gracia. Las palabras resplandecían como luz en la oscuridad, pero el eco de la desconfianza seguía resonando en el aire. El día avanzaba, y el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, marcando el final de un día de creciente tensión. Los corazones de Jerusalén estaban en equilibrio, entre la gracia que se ofrecía y el juicio que se cernía. Jeremías, sintiendo la urgencia del momento, se apartó del templo y encontró un manto de sombra bajo un olivo. Allí, arrodillado, clamó nuevamente al Señor. «Oh Dios, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo romper esta dura ceguera?». Entonces, sintió que una voz clara penetraba en su ser, un susurro que desvelaba el misterio profundo de los planes divinos. «Hijo mío, la raíz de la esperanza ha sido sembrada. A través de ti, mis verdaderos adoradores surgirán. La purificación se acerca, y con ella, un nuevo pacto será establecido». Con esta revelación, Jeremías sintió un temblor sagrado en su corazón. Las lágrimas continuaban fluyendo, pero esta vez de un gozo anticipado. El juicio era inminente, pero también lo era la misericordia. Promesas ocultas en el tiempo venían a la luz y el futuro de Judá dependería de su respuesta, revelando un nuevo diseño de redención que alteraría el curso de la historia. Así, con la vista fija en el horizonte de esta nueva esperanza, Jeremías se levantó, convencido de que el verdadero camino de Dios aún estaba por cumplirse. La voz del Altísimo resonaba en su corazón, sembrando esperanza en medio de la tormenta y revelando, aún en ese oscuro momento, que el plano soberano de Dios ya comenzaba a manifestarse. La tarde se tornó sombría mientras el viento susurraba entre los árboles, presagiando algo más allá de la comprensión humana. Jeremías, dejando escapar un suspiro cargado de anhelo, comenzó a caminar por las calles polvorientas de Jerusalén, donde la ceguera espiritual de la multitud era más evidente que nunca. Las sombras danzaban sobre los rostros indiferentes que pasaban a su lado, personas atrapadas en la rutina del día a día, ajenas al clamor del cielo. Con un corazón desgarrado, el profeta volvió a meditar en la revelación del Señor. Un nuevo pacto, murmuraba para sí, sintiendo como el peso del destino de su pueblo se volvía cada vez más grande.
¿Qué podrá traer este pacto? ¿Cómo será la purificación? La incertidumbre lo invadía, pero también una luz de esperanza iluminaba su espíritu. Mientras llegaba a un cruce donde los comerciantes aún alardeaban de sus ganancias, Jeremías levantó su voz una vez más. Así dice el Señor, no solo el templo será el lugar de mi morada. Vendrán tiempos en que escribiré mi ley en sus corazones y serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Su voz resonaba con la autoridad del cielo, y algunos rostros comenzaron a girarse, sintiendo la profundidad de su clamor. En medio de esta escena, un hombre, conocido por su astucia y sus tratos deshonestos, se acercó al profeta. ¿Qué sabes tú, Jeremías? Le dijo con desdén. Las palabras proféticas te han llevado a la ruina. ¿De qué sirve un nuevo pacto si esto es lo que nos gusta? Todo lo que necesitamos es mantener nuestras tradiciones. Oh, cómo se endurece el corazón del hombre cuando la oscuridad lo abraza, exclamó Jeremías, sintiendo el ardor en su pecho. ¿Acaso no está escrito que la justicia fluirá como un río y la rectitud como un torrente perenne? Desde las profundidades del abismo, clamo a Dios. La verdad nunca se ha marchado, por más que intenten silenciarla. Aquellas palabras, fuertes como un rayo, dejaron un rastro de inquietud en los corazones de los presentes. Un murmullo se levantó entre la multitud, algunos se preguntaban si era tiempo de escuchar. Entre los murmullos, la angustiada mujer del día anterior volvió a aparecer. Jeremías, el miedo se apodera de nosotros. Algunos dicen que una gran calamidad se acerca. ¿El juicio de Dios caerá sobre nosotros? El profeta volvió su mirada hacia ella, llevando su mano a su pecho. Escucha, hija de Sión, el juicio de Dios es un acto de su amor. A través del sufrimiento, la purificación llegará. Pero hay una promesa que se avecina, una luz que brillará en la oscuridad. Él levantará una nueva esperanza y transformará su pueblo. Mientras las palabras de Jeremías resonaban en el aire, un oscuro presentimiento comenzó a llenarlo. Vio una sombra que se acercaba desde el horizonte, un ejército que avanzaba. La advertencia del Señor es clara, continuó él, su voz profunda y resonante. Si no volvemos al camino recto, si no buscamos su rostro con sinceridad, el día de la desesperación se acercará como un ladrón en la noche. Cada palabra parecía marcar la tierra bajo sus pies, y ya algunos habían comenzado a llorar, sintiendo la profundidad de su verdad. La preocupación se convertía en un grito interno. Era un momento crucial. Jeremías sabía que estaba ante el punto de inflexión para Jerusalén, y mientras se preparaba para volver al templo, sintió una vez más la presencia omnipotente del Señor. La raíz de la esperanza será cultivada en medio del juicio, le prometió. No solo mi pueblo será renovado, sino que saldrá de la tormenta como oro refinado. Con renovada determinación, tomó un paso hacia adelante ante la multitud que culminaba en un corazón dividido. La revelación pulsaba a través de su ser, como un río que fluía abundante. Recuerden, el tiempo de la revelación se aproxima. Lo que parece final es solo el preludio de un nuevo comienzo. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, invocadle mientras está cerca. Así, mientras la brisa soplaba suave, un nuevo silencio se asentó sobre la multitud. Jeremías. Con el corazón encendido, sabía que no todos responderían, pero la baldosa del camino hacia la redención estaba sembrada, y con ella, el misterio de un nuevo pacto que cambiaría todo. ¿Cuál sería la respuesta de su pueblo ante la llamada divina? ¿Se levantarían de sus prácticas corruptas para abrazar lo que venía? Las preguntas flotaban en el aire, anticipando el desenlace de la historia de la salvación que estaba a punto de florecer. Un silencio pesado envolvió a Jerusalén, y la atmósfera estaba cargada de expectativa. El rostro de Jeremías, iluminado por la luz del atardecer, mostraba en sus ojos una mezcla de determinación y tristeza. Se volvió hacia la multitud, cada uno de sus pasos marcaba el pulso de su corazón. Así dice el Señor,
proclamó con firmeza, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Mientras las palabras caían como gotas de lluvia sobre la tierra árida, hombres y mujeres comenzaron a inclinar sus cabezas, sintiendo las gravitas de la advertencia. Vengan. Vengan y arrepentíos, porque el tiempo de la justicia está aquí, y cada uno de ustedes debe dar cuentas a su Creador. Un grupo de ancianos, cuyas caras estaban surcadas por arrugas de desconfianza y temor, se acercaron al profeta. Uno de ellos, conocido por su sabiduría y experiencia, dijo, Jeremías, has hablado de tormenta y de juicio, pero también de esperanza. ¿Cómo puede germinar la vida en nuestra tierra de muertes y ruinas? Jeremías, sintiendo el anhelo en la voz del anciano, respondió con compasión, así será, anciano de Sión. Porque el Dios que trae juicio es también el mismo que renueva su pacto. No hay oscuridad tan profunda que su luz no pueda atravesar. Su promesa será escrita en vuestros corazones, y en medio del quebranto, también habrá alivio y restauración. Los murmullos resonaban entre la multitud. ¿Cuántos de nosotros nos hemos olvidado de su ley y hemos seguido nuestros propios caminos? ¿Cuántas veces nos perdimos en la oscuridad, albergando ídolos en nuestros corazones? La angustia de la verdad comenzaba a llevar a algunos al arrepentimiento. Las mujeres, con los ojos llenos de lágrimas, unían sus voces en un clamor de búsqueda. Cuando yo traiga este nuevo pacto, continuó Jeremías, no será como el pacto que hice con vuestros padres. Yo pondré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Las palabras reverberaban en el aire, llenando a algunos de fe, mientras otros se mantenían escépticos. De repente, un estruendo reverberó en la distancia, como el rugido de un león en la selva. Los corazones se congelaron, y las miradas se tornaron hacia el oeste, donde se vislumbraba a lo lejos el oscuro ejército que venía hacia ellos. El miedo se adueñó de los rostros, y el murmullo se convirtió en un grito de angustia. Puede parecer el final, advirtió Jeremías con voz potente, pero escuchen, después del juicio vendrá la cosecha. El Dios de Israel levantará su estandarte. Él hará surgir un remanente que será restaurado y purificado. Un estremecimiento recorrió la masa, y entre el clamor pudo notarse un destello de esperanza brotando en medio del caos. Algunos comenzaron a levantarse, mientras otros se postraban de rodillas. La lucha interna entre la desesperación y la esperanza los mantenía atrapados en una lucha espiritual. Él les dará un nuevo corazón, dijo Jeremías, sintiendo la compasión brotar de su espíritu. Pueblo de Sión, hoy es el día de la alabanza. Hoy es el día de arrepentirse y volverse a su Dios. La puerta de la misericordia está abierta. Como un eco de esa promesa divina, en lo más profundo de su ser, Jeremías supo que estaba a punto de revelar una verdad aún más profunda. Y entonces, continuó, con el corazón palpitando de anticipación, cuando todo parezca haber llegado a su fin, el Señor se levantará y gritará mi nombre como un recordatorio de su fidelidad. Él les traerá una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y así, en el clamor del pueblo que resonaba entre lágrimas y esperanzas, el profeta Jeremías sintió que el estruendo que venía no era solo un juicio, sino también un preludio a la revelación del nuevo pacto. La voz del Señor llegó a su corazón como un rayo de certeza, el tiempo se acerca, y mi promesa será cumplida en medio de ustedes. ¿Entenderá mi pueblo que lo que parece calamidad puede ser la senda hacia su redención? La multitud quedó en suspenso, y el eco de sus preguntas aún flotaba en el aire, cada vez más apremiantes. ¿Cómo responderían ante el llamado del cielo? ¿Verían el desenlace de la historia de la salvación que estaba por venir entre el juicio y la restauración? La espera había comenzado, y el misterio de lo que el Señor estaba por hacer mantenía a todos en la expectativa ansiosa de la revelación divina. Los ecos del miedo se extendían como sombras en el corazón de Jerusalén, mientras las multitudes se aferraban a la esperanza que había brotado de las palabras de Jeremías.
Las miradas estaban fijas en el horizonte, donde el ejército adversario se acercaba veloz e implacablemente, como un tsunami de destrucción. A medida que la tierra temblaba bajo la inminente invasión, el profeta sintió el peso del destino sobre sus hombros. Ciertamente, el día del gran juicio se acerca, pronunció con una voz que retumbaba en los corazones de su pueblo. Pero no solo es un tiempo de pena, sino también de reflexión. Se acerca la hora de regresar a la casa del Padre, donde la verdadera restauración comienza. Su mirada oteaba en la multitud, buscando sinceridad y humildad en los rostros que antes se habían desviado del camino. La multitud, dividida entre el desánimo y el fervor espiritual, comenzó a murmurar. Algunos se apresuraron a organizarnos en pequeños grupos, donde sentaban a la sombra de las palmeras y compartían sus inquietudes. Otros, aún atrapados en la desconfianza, retrocedían con miedo. La tensión se palpaba en el aire, y la incertidumbre se convirtió en un grito silencioso que clamaba al cielo, y fue entonces que un hombre valiente, conocido por su sinceridad y corazón recto, se alzó entre ellos. Jeremías, debemos actuar. No podemos esperar al juicio divino sin luchar. Si tenemos esperanza en su promesa, debemos también prepararnos para su llegada. ¿Qué debemos hacer para ser restaurados? Volved a mí, respondió el profeta, sus palabras surgiendo con una autoridad divina. Despojémonos de nuestros ídolos, de toda forma de impiedad. Vengan, y celebremos un día de ayuno y oración. Aclamemos la fidelidad del Señor que nos ha guiado en los tiempos de desolación. Las palabras de Jeremías resonaron, y los corazones comenzaron a despertar, sintiendo que en esa acción de volver, había un camino lleno de luz. Con una determinación renovada, las familias comenzaron a reunirse, y las casas de Jerusalén se llenaron de oración fervorosa, de clamores a Dios por salvación. Oh, Señor, se oía en las voces quebrantadas, perdona nuestras transgresiones, nuestras malas decisiones, y devuélvenos a tu abrazo de paz. El sonido de su súplica subía como un incienso ante el trono celestial, como si los cielos también respondieran. Un rayo de luz iluminó momentáneamente el lugar donde Jeremías se encontraba, y su corazón sintió una conexión aún más profunda con el Altísimo. Entonces, el Señor lo tocó nuevamente con una revelación. Debes decir a tu pueblo, le instruyó, que aunque el juicio se cierne sobre ellos, también viene la restauración y un pacto eterno de amor. Jeremías sintió la urgencia de su misión y prorrumpió con toda su fuerza. En su misericordia, el Señor se levantará y mirará a su pueblo, aun en su sufrimiento. Él transformará su llanto en alegría, pondrá nuevas canciones en sus corazones, y les dará renuevo de vida. Los que siembran con lágrimas, con regocijo cosecharán. Salmo 126, 5. Mientras esas palabras penetraban en la multitud, una calma mística comenzó a descender. El temor a lo inminente se transformó en una incertidumbre asombrosa, donde los corazones se unificaron en un solo clamor. Jeremías reconocía que el verdadero milagro no se trataba solo de librarse del juicio, sino de convertirse en el pueblo que Dios había soñado desde el principio. La inquietante certeza del día venidero permanecía. Pero ¿quién podría resistir a un Dios que está dispuesto a restaurar a su pueblo en su quebranto? Jeremías sabía, aunque los tiempos eran tenebrosos, que había algo glorioso en el horizonte. Pueblo de Sión, el nuevo pacto está a la puerta, declaró con voz resuelta. El Señor resurgirá, y será el portador de la redención en medio de sus lamentos. Pronto verán con sus propios ojos la manifestación de su gloria, y entenderán que el camino del arrepentimiento es el camino a la vida. Pero había algo más que iría revelándose. Su corazón latía. Con sabiduría, una verdad que aún no había sido expresada, aguardando el momento justo de surgir para llenar a su pueblo de asombro. Cuando todo parezca perdido, concluyó Jeremías con fervor sagrado, será el momento en que el Señor establecerá su reino en medio de ustedes. ¿Estarán listos para reconocer la grandeza de su plan? El tiempo de la revelación está cerca, y su gloria se manifestará entre nosotros de maneras que jamás hemos imaginado.
Los cielos sobre Jerusalén estaban cubiertos de nubes oscuras, como si el mismo universo aguardara el desenlace inminente. La angustia se había convertido en un manto pesado sobre los corazones del pueblo. A medida que los ecos del clamor se desvanecían, un profundo silencio se apoderó del lugar, como si el tiempo se detuviera en anticipación. Jeremías, sintiendo la presión del miedo y la ansia de su pueblo, levantó su voz una vez más. Escuchen, pueblo de Sión, resonó su llamamiento, atravesando las dudas que envolvían a la multitud. El corazón del Señor está con nosotros, aún en este tiempo de juicio. Por medio de nuestras súplicas, su gracia puede ser derramada. Un murmullo de duda se extendió. Algunos preguntaban si el tiempo del perdón aún era posible, mientras otros, sin embargo, implementaban el llamamiento a la oración y el ayuno. Así, una oleada de fervor comenzó a levantarse entre ellos, uniendo sus súplicas en un solo coro que ascendía a la presencia divina. Oh, Señor, líbranos de la mano del adversario. No queremos caer en la ruina, no queremos ser destruidos. Devuélvenos a tu abrazo de salvación. Las palabras brotaban de un corazón en desesperación, resonando desde lo profundo de sus almas. Mientras el pueblo se reunía, Jeremías vio en ellas el reflejo de su propio quebranto. Cada rostro lleno de lágrimas, cada susurro de arrepentimiento, era un eco de la compasión divina que anhelaba restaurar lo que había sido perdido. Él, en su soledad y tristeza, comenzó a clamar también, dejando que sus propias lágrimas se mezclaran en el clamor por la restauración de su tierra. En ti, oh Dios, dijo, no hay sombra de duda. Las cadenas del pecado nos han atado, pero tú prometes liberar a aquellos que claman a ti con sinceridad. La voz firme del profeta temblaba, convencida de que su dolor no caería en el vacío. De repente, una presencia irrefrenable comenzó a llenar el aire, una brisa suave que parecía susurrar promesas de esperanza. Mientras el pueblo lloraba y se humillaba, Jeremías sintió el peso de una revelación aplastante. Un nuevo propósito emergió en su interior, una certeza de que la intervención de Dios estaba ya en marcha. Esperad, exclamó, pues se acerca el momento de la intervención divina. Aquel que ha prometido está por cumplir. La multitud, expectante, observaba al profeta con ojos llenos de ansias. El juicio puede ser pesado, pero el Señor está a punto de hacer algo maravilloso, como lo dice en su palabra. No temáis, porque yo estoy con vosotros, no desmayéis, porque yo soy vuestro Dios. Isaías 41:10. Su deseo es restaurar, no solo castigar. A medida que sus palabras se asentaban, el miedo comenzó a desvanecerse de los corazones, dejando solo un deseo ardiente de ver la gloria del Señor. Las luces de las velas comenzaron a brillar con mayor intensidad, reflejando la renacida fe que llenaba el ambiente. Sin embargo, Jeremías no podía escapar del conocimiento que lo abrumaba. Había más en el corazón de Dios que solo una restauración de su pueblo. Se acerca el día en que habrá un nuevo pacto, reveló finalmente, su voz vibrando con la visión del futuro. No será como el pacto que hice con sus padres, cuando los saqué de Egipto, pues en ese día la ley será escrita en sus corazones. Los conocerán a él y él será su Dios. Jeremías 31:33. Con cada palabra que pronunciaba, la tensión creciente en el ambiente se tornaba en anticipación. El futuro que Dios estaba preparando era, sin duda, un acto solemne y glorioso. Pero ¿sabéis quién dará la vida por este pacto? Su voz se quebró en un momento de intensa revelación. El Hijo será el sacrificio. En su sangre hay redención y la promesa de una nueva vida. Mientras esas palabras caían como un suave manto sobre el pueblo, el aire se volvió pesado con la solemnidad de la revelación. El tiempo estaba fluyendo hacia un punto culminante, y el sacrificio de su Hijo estaba a la vista en la distancia. Jeremías supo que la intervención de Dios estaba atada a un propósito más grande que la crisis inmediata. Estad atentos, pueblo mío, concluyó, porque cuando la esperanza pareciera perdida,
cuando la oscuridad se cierne sobre nosotros, será entonces cuando su luz resplandecerá entre las sombras. Hijos, el tiempo se acerca, el plan del Creador se revelará. ¿Estáis listos para recibirlo? Su voz resonó con un eco profundo de significado, dejando a la multitud con sus corazones palpitantes, conscientes de que el camino que tenían por delante estaba lleno de misterio. Las brisas del amanecer comenzaron a desvanecer la oscuridad de la noche, pero el cielo seguía cargado de nubes, cual presagio de lo que había de venir. La congregación de los hombres y mujeres de Jerusalén se había dispersado, cada uno con el peso del mensaje que recibieron del profeta. Sin embargo, el eco de sus palabras palpitaba en sus corazones, despertando una sed intensa de entendimiento. Jeremías, solitario al lado de la puerta de la ciudad, sentía el ardor en su pecho. Fue entonces que miró hacia arriba y vio cómo las nubes comenzaron a cubrirse de luces intermitentes. Era como si el mismo cielo estuviera respondiendo a sus clamores. Sin embargo, no podía engañarse, la angustia aún persistía en la tierra y su espíritu se debatía entre el clamor de la esperanza y el inminente juicio. ¡Ay, Señor!, clamó, con el alma desgarrada, ¿por qué tu pueblo se aferra a la sombra de la mentira? ¿Acaso no has llamado a Sión a volver a ti, a dejar atrás sus caminos torcidos y a buscar tu rostro? ¿No es hora de romper las cadenas de la iniquidad? Mientras Jeremías se lamentaba, una voz resonó entre los árboles, siendo como un susurro en el viento. He ahí que te he llamado, Jeremías, para ser mi espejo ante un pueblo ciego, para ser el timón en tiempos de tormenta. La voz, suave pero poderosa, llenó su corazón de una paz abrumadora. ¿Qué deseas de mí, oh Señor?, preguntó, su voz ahora tranquila, pero firmemente expectante. Diles que la obra que estoy a punto de realizar es más grande que su entendimiento. Apresúrate a hablarles, pues en su clamor está mi respuesta. Jeremías, temiendo por la ternura de su mensaje, intentó resistirlo. ¿Qué podría haber de bueno cuando el dolor abunda a su alrededor? ¿Cómo se puede hablar de esperanza cuando la destrucción es inminente? Así dice el Señor, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Conozco el camino que ellos deben tomar. Mas he preparado una salida para aquellos que me busquen. La voz resonaba en su ser, y, ante el llamado indiscutible, Jeremías supo que debía obedecer. Su físico delgado y desgastado comenzó a moverse hacia el centro de la ciudad, uniendo las manos temblorosas en fervor. Pueblo de Sión, escuchad mi voz. El tiempo de la justicia se acerca, mas el amor de Dios no se ha apartado de vosotros. Él ha preparado un nuevo camino. Un camino de restauración, un camino de redención. Mientras sus palabras eran proclamadas, el temor y la desesperanza comenzaron a convertirse en fervor y luz en la mirada de la gente. Él dice, soy un Dios celoso, que perdona la iniquidad y la transgresión, pero no tendré por inocente al culpable. Clamemos juntos a Él, no mientras tememos a su ira, sino suplicando su compasión, buscando a nuestro Salvador. La multitud comenzó a unirse, sus corazones latían al unísono, acercándose a Dios, guiados por el intenso amor que comenzó a brotar en su interior. Oh, renovad nuestros corazones, exclamaron. Queremos ser vuestros, oh Dios. Límpianos, purifícanos. Entonces, cuando el clamor era un canto armonioso hacia el cielo retumbó en respuesta. Una luz penetrante y brillante rompió las nubes grises, creando un arco iris que llenó a la gente de asombro y gozo. Mira, Israel, resonó la voz divina. He escuchado tus súplicas y me acordé de mi pacto. Pero Jeremías experimentó un profundo destello de temor, por lo que la voz continuó, no te detengas aquí, profeta, ni descuides el mensaje que estoy forjando en tu corazón. Un nuevo pacto será hecho, y con él vendrá mi paz, una paz que excede todo entendimiento. Así, en un momento de sublime revelación, Jeremías supo que un nuevo ciclo de la historia de su pueblo estaba por comenzar, un ciclo donde el sacrificio de una vida redentora, el Hijo del Hombre,
sería el cumplimiento de la promesa. Sin embargo, a medida que la luz brillaba con más intensidad, una sombra se acercaba, y Jeremías entendió que el camino a la gloria sería también un sendero de angustia. ¿Estáis listos para recibir el trato del cielo?, se preguntó, con la certeza de que el futuro de su pueblo dependía de esa disposición divina. Mientras las visiones en su mente se formaban, una inquietud en su corazón le recordó que el cumplimiento del plan divino traería consigo pruebas que probarían la fe de muchos. Anhelaba el día en que el mundo entero vería la gloria de Dios, pero el sacrificio que lo acompañaría aún ocupaba su mente. Así dice el Señor, el tiempo vendrá, y la entrega será total. Mientras el sol ascendía lentamente, bañando a Jerusalén con sus cálidos rayos, el murmullo de la multitud empezó a apaciguarse. Sin embargo, el ardor en el pecho de Jeremías no disminuía, un fuego vivificante inflaba su alma. Sabía que su labor no había hecho más que comenzar. Algo trascendente se había activado, y él, como el mensajero elegido, debía estar listo. «Oh, Señor», exclamó una vez más, deslizando sus dedos sobre su rostro marcado por el desasosiego. ¿Cómo puedo comunicar esta verdad que pende como espada afilada sobre nosotros? ¿Cómo explicar el juicio que está por venir y, al mismo tiempo, mantener viva la llamita de la esperanza? En ese momento, el viento levantó hojas en un remolino, trayendo consigo un aire fresco. La voz del Altísimo resonó de nuevo, trayendo claridad a la tormenta emocional que se desataba en su interior. Habla con la sabiduría que te he dado, Jeremías. Recuerda que mi justicia va de la mano con mi misericordia. No temas, pues el propósito es llevar a mi pueblo de regreso al camino. Con estas palabras grabadas en su corazón, Jeremías se erguió con firmeza. Alzó su voz a los habitantes de la ciudad, llamando a todos a congregarse de nuevo, urgidos por la súplica del cielo. Hijos de Judá, venid aquí y escuchad la palabra del Señor. Pues así dice, si me buscáis de todo vuestro corazón, me hallaréis. Los hombres y mujeres se acercaron, algunos arrastrando los pies, con rostros cubiertos de inquietud. Otros, más audaces, venían con ojos llenos de esperanza. Jeremías, sintiendo el peso del momento, continuó, no se engañen, la iniquidad os ha llevado lejos de la senda, pero hay un camino que conduce de nuevo a la luz. Arrepentíos, porque el juicio no es el final, sino el comienzo de la restauración. Mientras hablaba, el cielo una vez más comenzó a oscurecerse, como si el universo mismo respondiera a su clamor. Vientos gélidos comenzaron a soplar, y las nubes se agitaron ágilmente, presagiando lo que estaba por venir. Se aproxima tiempo de grandes pruebas, tiempos que no solo examinarán el corazón de los hombres, sino que también purificarán la fe de aquellos que permanecen en mí, les dijo, con voz firme y decidida. Un murmullo recorrió a la multitud. Algunos se cubrieron los rostros en señal de temor, mientras otros se lanzaron de rodillas, buscando el perdón de su Señor. Sin embargo, habrá señales que indicarán la llegada de mi paz, añadió Jeremías, su tono ahora más suave, y en su mirada había una luz que ofrecía consuelo. Como la niebla se disipa ante el amanecer, así se disipará la culpa de mi pueblo que se humilla ante mí. En ese instante, un rayo de luz emergió del horizonte, cortando la atmósfera oscura y trayendo consigo un destello de esperanza que reverberaba en el alma de todos los presentes. He aquí, la promesa de un nuevo pacto, un pacto que estará sellado en la sangre de un cordero, que será inmolado por el bien de los hombres, pronunció con fervor, sintiendo que la realidad del sacrificio se acercaba, pero, cuando la calma comenzaba a instalarse en el corazón de los oyentes, una sombra aún más intensa emergió de las profundidades de su espíritu, llenando a Jeremías de inquietud. Pero escuchad bien. Antes de la llegada de esta paz, habrá tempestades, y el clamor se elevará, y mi pueblo deberá atravesar el fuego de la prueba. Una profunda convicción llenó el aire. Jeremías, sintiendo bien el peso de sus palabras, exclamó,
Así dice el Señor, que aquellos que perseveren, serán llamados mis hijos, y permanecerán en la tierra. Clamaré a los cielos, y ellos responderán, pero la lucha será real, mis hermanos. Mientras los corazones se unían en fervor, Jeremías se dio cuenta de que algo aún mayor estaba a punto de ser revelado. La sombra de un destino próximo se cernía sobre él y sobre el pueblo. El día de la salvación se acerca, pero el camino aún está lleno de espinas. ¿Estáis dispuestos a seguir?, preguntó, con la expectativa ardiente por el eco de la voz divina, y así. Mientras la gente comenzaba a murmurar y reflexionar, Jeremías sentía que en su interior una verdad inalterable se estaba configurando: el tiempo vendrá, y todo lo oculto se manifestará, llevando a muchos a una elección que definirá sus destinos. ¿Quién en este pueblo está listo para abrazar la justicia del cielo y la compasión de su Creador? A medida que el murmullo de la multitud se desvanecía, la inquietud se intensificaba en el corazón de Jeremías. El peso de su cometido lo empujaba a buscar un claro entendimiento de la verdad que debía comunicar. Mientras el viento aullaba a su alrededor, prevalecía una claridad angustiante en su mente: el pueblo debía prepararse. Señor, musitó en su interior, dame palabras que traspasen el corazón. Permíteme ser un eco de tu voluntad, un faro en esta noche oscura. Con cada latido, el fuego que ardía en su pecho parecía tomar la forma de un grito, un lamento sagrado que anhelaba ser escuchado. Junto a los muros de la ciudad, un grupo de ancianos se había reunido, algunos con gestos de cercanía mientras otros permanecían a la distancia, como si la intensidad de sus palabras pudiera quemarles. Jeremías, sintiendo la urgencia del momento, dio un paso adelante, su voz resonando con la autoridad del cielo. Así dice el Señor: el juicio se acerca y caerá como el granizo, y mis palabras son la trompeta que llama a la batalla. El aire pareció vibrar con su declaración. Algunos se estremecieron, recordando las advertencias de antiguos profetas, otros se empujaron entre sí, llenos de temor y confusión. La tierra ahora está como un campo árido y la vida se apaga por causa de la iniquidad, continuó él. Mas, si buscáis el rostro de Dios con humildad y compromiso, hallaréis el camino a la vida. Mientras hablaba, el cielo parecía abrirse, y las nubes pesadas se dispersaron por un momento, dejando entrever un resplandor que parecía brotar del mismo trono de Dios. Un murmullo de asombro llenó el aire conforme la gente sintió que la presencia divina les rodeaba, un testimonio palpable de la urgencia del mensaje. Así dice el Señor de los ejércitos: mis ojos están sobre esta ciudad, y no he olvidado la promesa a vuestros antepasados. Pero ay, la iniquidad ha crecido hasta el cielo. A menos que mi pueblo se vuelva hacia mí, cederá a la oscuridad que lo acecha, advirtió Jeremías. El anhelo por el arrepentimiento ardía en su voz. En ese instante, un joven del grupo, llamado Baruc, se abrió camino entre la multitud y, con los ojos llenos de lágrimas, clamó: ¿qué hemos de hacer, profeta? Este juicio nos sobrecoge, y nuestros corazones están cansados. Muéstranos el camino a seguir. La pregunta resonó como un eco en el corazón de Jeremías. Arrepentíos y volved a mí, exclamó, su voz elevándose con fervor. Cruzad el umbral de la reconciliación, dejad que mi lámpara guíe vuestros pasos. El lamento de cada alma es precioso ante mis ojos, y el que regrese jamás será lanzado fuera. Mientras el pueblo se conmovía, el sonido de la tierra temblando resonó a lo lejos, como si el mismo universo estuviera al borde de su transformación. Pero recordad, advirtió Jeremías, que no solo se trata de palabras, sino de acción. El tiempo es corto, y el Creador busca frutos de arrepentimiento y justicia. Un silencio sobrecogedor se instaló en la multitud, como un manto pesado sobre sus corazones. La convicción en el aire podía ser tocada, y las lágrimas comenzaban a brotar, reflejando el conflicto que habitaba en sus almas. No temáis a lo que vendrá, pues el que se aferra a mí encontrará refugio, continuó, recordando la promesa del Señor: haré un nuevo pacto entre mi pueblo y yo, sus corazones estarán grabados en mis manos. Aquel día,
Mientras la multitud se dispersaba lentamente, Jeremías sintió como si una parte de él se dirigiera hacia algo más grande. Había en el aire un susurro de revelaciones mayores, un latido del futuro divino que lo invitaba a profundizar en lo que debía venir. Oh, como clama el cielo por mis hijos, pensó, sintiendo el inminente eco de una verdad que aún no había sido revelada. Con el corazón aún en llamas por la esperanza y la incertidumbre, Jeremías murmuró para sí mismo, el tiempo se acerca, un nuevo amanecer brillará a través de las sombras, pero ¿cuántos podrán soportar la luz? Las palabras resonaron en su ser, mientras el cielo comenzaba a oscurecerse, presagiando un gran movimiento del Dios Altísimo. En los días siguientes, el lamento de Jeremías continuó resonando en Jerusalén. Las advertencias de juicio y el anhelo de restauración estaban profundamente entrelazados, pero el corazón del profeta se encontraba en una lucha constante. La preocupación por su pueblo pesaba sobre él como una carga insoportable. ¿Cómo podrán entender la magnitud de lo que está por venir? Se preguntaba mientras paseaba por los polvorientos caminos de su amada ciudad. Mientras los días pasaban, las sombras de un inminente desastre se volvían más evidentes. El sonido de tambores y la trepidante marcha de un ejército babilónico se sentía en la lejanía, como un eco que resonaba a través de las colinas. El murmuro de temor y confusión crecía entre el pueblo, y muchos acudían a Jeremías, buscando respuestas ante la amenaza inminente. Sus corazones estaban llenos de incertidumbre, preguntándose si el Dios que había prometido estar con ellos en tiempos de aflicción realmente aparecería. Un día, mientras Jeremías se encontraba en el atrio del templo, vio a un grupo de hombres apesadumbrados que se acercaban. Eran líderes del pueblo, y sus rostros mostraban signos de desesperación. Profeta de Yahvé, ¿qué haremos? Nos acecha la destrucción. La nación se desmorona y la confianza en Dios parece escasa. ¿No puedes prever algún camino de salvación?, clamaron, mirándole con fervor. El profeta, sintiendo la presión de sus súplicas, oró en su corazón. Luego, con voz firme, les respondió, así dice el Señor de los ejércitos, si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14. Las palabras del profeta llevaban el peso de la promesa divina, y aunque algunos escucharon con esperanza, otros, obstinados en su incredulidad, continuaron en su desprecio, aferrándose a la idea de que el templo los protegería. Uno de los líderes, iracundo, replicó, ¿qué es esta charla de arrepentimiento? Los sacrificios son suficientes, hemos adorado en este lugar durante generaciones. ¿Por qué temer a un Dios que siempre ha estado con nosotros? El fuego en el pecho de Jeremías se avivó, y su voz retumbó. ¿Acaso no recuerda Israel lo que sucedió en Silo? El Dios que fue fiel a Moisés no es menos fiel hoy. ¿Qué sucederá cuando su voz no sea escuchada? Las paredes del templo no pueden salvarlos si la iniquidad reina en sus corazones. Plazas y puertas están llenas de corrupción y el sacrificio de alabanza se ha convertido en tradición vacía. Su pasión tocó algunos corazones, pero otros reaccionaron con ira. Silencio, Jeremías. Has hablado mucho sobre la ira de Dios, pero ¿no ves cómo hemos prosperado? Muchos se fueron, tomando sus oídos como si el mensaje de advertencia fuera un lamento sin sentido. Tras esta confrontación, Jeremías se retiró a un rincón del templo, y allí, entre el murmullante silencio, sus lágrimas se derramaron. Señor, ¿hasta cuándo he de clamar y ver cómo el pueblo se aferra a la muerte? ¿Cómo puede el corazón humano ser tan ciego a la verdad? Su susurro resonó como un eco en el vacío, pero el cielo no estaba sordo. Con un toque de amorosa consolación, el Señor le respondió. Jeremías, no temas, pues he preparado un nuevo pacto. Lo que estás viendo es solo el principio de la obra grande que traeré a este pueblo. Un nuevo sacrificio está por venir, y ese sacrificio será conocido por todos.
Animado por la voz amorosa de su Creador, Jeremías fue a buscar a su pueblo una vez más. Escuchad, pueblo de Sión. El juicio puede ser inminente, pero el amor de Dios no se ha apartado de vosotros. Hay esperanza en el horizonte, el tiempo de un nuevo pacto se acerca. Uno que escribirá mi ley en vuestros corazones y se establecerá a través de un sacrificio perfecto. La multitud, sintiendo el ardor de la revelación en su voz, comenzó a repararse. Algunos de los que habían dudado, se cuestionaban si habían cerrado sus corazones a lo que Dios realmente estaba haciendo. ¿Qué significa esto, Jeremías? ¿Qué sacrificio esperas?, preguntó una mujer, su voz llena de curiosidad. Con un brillo en sus ojos, Jeremías respondió, viene un tiempo en que el Hijo del Hombre será entregado, y su sangre será el precio que libertará a muchos. Muchos no lo entenderán, pero aquellos que busquen la verdad hallarán en él su redención. Su sacrificio será eterno, abrirá las puertas a aquellos que claman de verdad. Las murmuraciones de la multitud resonaron junto al eco de la verdad pronunciada. El cielo seguía oscureciendo, pero en el corazón de Jeremías había un nuevo fuego encendido. Mientras su vida se informó en la promesa de la salvación, sentía que el misterio de lo divino brillaba con mayor claridad. Con cada palabra, cada mirada de esperanza a su alrededor, él sabía que el plan soberano de Dios se estaba ajustando a la obra que estaba por venir. El viento frío mecía los dulces aromas del incienso del templo, mientras que una pregunta llenaba el aire: ¿estaría el pueblo listo para responder a la revelación del nuevo pacto que se acercaba? Que esa intriga permaneciera ensombrecida en el futuro, porque estaba claro, la historia de su salvación estaba apenas comenzando.